nuevo, vamos a revisar primeramente la anatomía y vamos a revisar la anatomía clásica, ¿no? Entonces, recordar nada más, ¿no es cierto?, los riñones que se encuentran en las fosas lumbares, cada uno a cada lado de la columna vertebral. La irrigación viene de la aorta y de la vena cava inferior, ¿no es cierto?, el drenaje venoso. Tienen una arteria que sale de la aorta, uno para cada riñón. Tenemos la parte del parénquima renal y tenemos el sistema excretor. Parénquima renal son células especializadas que hacen todas las funciones que ya sabemos nosotros, ¿no es cierto?, cuyo producto final va a ser la orina. Y la vía urinaria excretora es otro tipo de tejido que va a estar revestido por un epitelio que es el mismo en toda la vía urinaria excretora, que es el urotelio, formado por células transicionales. Y eso es importante de tenerlo en cuenta a la hora de ver la parte del origen y la estirpe tumoral cuando hablemos un poco de tumores en la parte de vías urinarias. Bien, ¿qué más? Es un órgano retroperitoneal y la vía urinaria también son elementos que son retroperitoneales. Y la vejiga tiene una porción, la parte del techo vesical y parte de la pared anterior y posterior son intraperitoneales y el resto es extraperitoneal. Recordar también un poquito la estructura interna del riñón, ¿es cierto?, en parénquima, que tiene la médula, que está formada por las pirámides renales, la corteza renal y las columnas renales o las columnas de Bertini, ¿no? La pelvis renal en vía urinaria excretora con los cálices que van a recibir la orina, la pelvis renal, la unión pielo-ureteral y el uréter proximal. Recordar que los uréteres transcurren a cada lado de las apófisis transversas de las vértebras lumbares y hay un entrecruzamiento con los vasos ilíacos antes de pasar a desembocar en el piso vesical a ambos lados del piso, ¿cierto? La unión urétero-vesical. Bien. Una vez recordado esto, que es lo básico de anatomía, nos vamos a ir a los métodos de imagen mediante los cuales vamos a estudiar la anatomía de los riñones y las vías urinarias. Tenemos, pues, como primera elección, ¿no es cierto?, es el método de la ecografía, ¿ya? Y vamos a hablar primero de este método y vamos a ver qué estructuras nosotros vamos a lograr identificar en una ecografía, que debiéramos hacerlo, ¿no?, cuando hacemos una buena ecografía. Vamos a identificar el parénquima renal con las características respecto a su ecogenicidad y a su espesor. Vamos a buscar en el espesor de este parénquima la presencia de quistes que son líquidos o de masas tumorales. Vamos a poder ver también el sistema pielocalicial y buscamos a este nivel la presencia de dilatación del sistema pielocalicial o imágenes que sugieran la presencia de cálculos, ¿ya? Los uréteres con el método ecográfico no se pueden visualizar a menos que estén dilatados patológicamente. Están retroperitoneales, es difícil identificarlos a no ser que tengan un calibre incrementado y estén llenos de líquido, no los vemos. Los uréteres con este método son siempre de difícil valoración, aun que estuvieran patológicos, porque como son órganos retroperitoneales, están detrás de las asas intestinales y acuérdense que con ecografía es muy difícil la valoración de órganos que contengan gas y mucho más si están por detrás, ¿no? Los uréteres están por detrás de los intestinos que siempre van a contener gas, entonces ese es el talón de Aquiles de la ecografía, ¿ya? No podemos
los rayos, o perdón, las ondas de sonido eh, se propagan de manera muy dificultosa a través del medio aéreo, por lo tanto no nos sirve. ¿Ya? Tenemos, si queremos realmente valorar adecuadamente uréteres, debemos utilizar otros métodos. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. No, van a disculpar, estoy yo en modo, no estoy en modo presentación. Vamos a sacar esto de aquí para que ustedes puedan ver bien. Ya, lejos. Entonces, aquí tenemos el esquema arriba, ¿no? En la esquina de la izquierda, el esquema del riñón. Y este es el esquema de la imagen, la misma imagen, un corte coronal del riñón en el lado derecho. Y tenemos las estructuras, ¿no es cierto? La corteza, que tiene una ecogenicidad intermedia, homogénea. Tenemos las pirámides renales y las columnas de parénquima renal, las columnas de Bertin. Y aquí, esta imagen que está más blanca es el sistema pielocalicial y todas las estructuras contenidas en el hilio renal. Acuérdense que no solamente está la pelvis renal y los cálices renales, sino también van a estar las arterias que ingresan, las venas que salen, los linfáticos, los nervios, tejido conectivo de sostén para todas estas estructuras y un poco de grasita. Porque hay tantas estructuras de diferente densidad y de diferentes tejidos, hay muchas interfaces donde el sonido va a rebotar, va a hacer eco y por eso es que se ve brillante esta área o esta parte de la anatomía renal. ¿Ya? Y eso es lo típico. Siempre comparamos la ecogenicidad del riñón, que tiene que ser muy parecida a la ecogenicidad del hígado cuando está normal. En este caso, este hígado se ve mucho más brillante, ¿no es cierto? Más ecogénico que el parénquima renal. Si yo tengo un riñón normal donde puedo distinguir pirámides, puedo distinguir adecuadamente el seno renal del parénquima, quiere decir que es un riñón normal. Por lo tanto, aquí un hígado más brillante me está diciendo que hay un hígado graso, ¿ya? Entonces la patología no está en el riñón que tenga una ecogenicidad diferente, sino la patología va a estar en el hígado, ¿no? Bien. Vamos a partir entonces, una vez que tenemos la anatomía normal visualizada ya en ecografía, vamos a partir por los elementos que no son parte de las estructuras normales, ¿ya? Vamos a ver lesiones benignas, vamos a ver lesiones malignas, vamos a ver lesiones inflamatorias, infecciosas, ¿no es cierto? Y hay distintos tipos de lesiones que nosotros vamos a poder diagnosticar con el método ecográfico. Una de las más frecuentes es de las lesiones benignas en el riñón, son los quistes simples. Los quistes simples son acumulación de líquido en algún túbulo que en la etapa embriológica ha tenido una canalización frustra, por lo tanto se va acumulando orina a este nivel o líquido y bueno, no tiene células, es simplemente una acumulación, una cavidad llena de líquido y que puede crecer o no crecer, ¿ya? Generalmente no tiene una pared perceptible, no tiene un componente sólido, no está vascularizado, ¿ya? Lo típico de una imagen que contiene líquido es que produzca una imagen brillante hacia la profundidad, en el plano más profundo, a donde ésta se encuentra y a eso se le llama refuerzo acústico. Tenemos otro tipo de lesiones, yéndonos al otro lado, ¿no es cierto? Las lesiones malignas, las lesiones tumorales que van a ser sólidas, van a tener células, van a estar compuestas de células y son hipervasculares, ¿ya? Como en este caso aquí ponemos la ventana con el modo Doppler color y vemos cómo se demuestra la presencia de múltiples estructuras vasculares en el espesor de esta lesión renal. Y a este lado, una imagen
igual redondeada, masiforme, ecogénica, no es completamente anecogénica, ¿no es cierto? Tiene cierto refuerzo acústico posterior y esto es un absceso, ¿ya? Entonces la pus, la sangre puede tener una ecogenicidad algo heterogénea, con puntitos hiperecogénicos, eh, demostrar refuerzo acústico posterior. Y las lesiones, pues, en este caso en específico, no las podemos diferenciar por completo de una lesión sólida, ¿no es cierto? La única herramienta que vamos a tener para poder diferenciar es si aquí aplicamos el Doppler, no tiene que haber ningún punto de vascularización. Y así estamos seguros de que esto o es un hematoma o es pus, es una colección de pus. En este, en este caso, si ponemos el color y aparece vascularización, va a ser un tumor. ¿Ya? Bien, entonces necesitamos conocer las herramientas y las características de cada lesión para poder utilizar la herramienta diagnóstica que nos sirva en realizar el diferencial diagnóstico que nosotros necesitamos para cada tipo de lesión, ¿no es cierto? Volvemos a la imagen inicial, riñón normal, y vamos a hablar ahora del sistema pilocalicial por ecografía. ¿Ya? Tenemos aquí la pelvis renal que está colapsada, no está dilatada, eso es lo normal. Y aquí tenemos imágenes de ecografías de otros riñones que están patológicos, pero el parénquima renal está normal, el seno renal ecogénico está normal. Lo que está pasando es que hay aumento de volumen, hay dilatación del sistema pielocalicial. La pelvis renal está dilatada por líquido. Probablemente esto se debe a procesos obstructivos en algún nivel de la vía urinaria excretora. ¿Ya? Puede ser a nivel ureteral, a nivel vesical. Eh, Sin embargo, como ya hemos dicho, nosotros no podemos valorar toda la longitud de los uréteres con este método de estudio. Si encontramos una imagen así, debiéramos hacer un estudio complementario para investigar la causa de la obstrucción. ¿Ya? Aquí tenemos, este es un corte axial, digamos, de la pelvis renal y este es un corte más sagital. Podemos ver la unión piel-ureteral y la porción proximal del uréter proximal dilatada. Si se fijan bien, aquí el contenido de esta pelvis renal no es completamente anecogénico como en este caso o como en este caso, ¿no es cierto? Aquí tiene focos ecogénicos. En este caso, pues puede ser sangre, puede ser pus. Eh, Utilizaremos también el modo Doppler color para descartar que no haya una lesión vascularizada, ¿no es cierto? Y este es un corte en plano axial del riñón, ¿ya? Así se ve la pelvis renal, como si fuera un donut, ¿ya? La pelvis renal dilatada, la pelvis renal patológica. Una vez que ya tenemos imágenes y tenemos tal vez una vía urinaria patológica dilatada, no sabemos qué está pasando, qué está obstruyendo, porque no podemos revisar bien los uréteres. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos, como decía, métodos complementarios. Uno de los métodos complementarios eh, que son de los que se han usado inicialmente en la radiología diagnóstica y antes del advenimiento de la tomografía y de la resonancia, estaba la pielografía endovenosa. Incluso antes que hubiera ecografía, ya se utilizaba para visualizar la vía urinaria excretora, la pielografía endovenosa. Es una técnica que utiliza rayos X, se inyecta contraste por vía endovenosa. El paciente necesita preparación, necesita tener intestino completamente limpio, necesita entonces una dieta de 48 horas, ayuno de 24, enema, varias cosas, ¿no? No es una preparación muy simple, no todos los pacientes están en condiciones de aguantar una preparación así y una dieta rigurosa como esa. Por lo tanto, hay muchas consideraciones y a pesar de que la pielografía endovenosa es un método diagnóstico en general bueno, hay ya nuevos métodos que son mejores y tienen tal vez menos complicaciones en su preparación y pueden verse muchas cosas más en la imagen de lo que puede mostrarnos una pilografía que vamos a ir conversando más adelante. En todo caso, bueno,
pasando de la preparación, nosotros iniciamos, hacemos una radiografía simple para ver que el paciente esté bien preparado, que esté con el intestino sin contenido. Esto con el objetivo de que nosotros, como queremos ver órganos retroperitoneales, no podemos, debemos tratar de que no se interponga ni se superponga el intestino con contenido. Luego vamos a inyectar el contraste y a medida que el contraste llega al riñón, vamos a ir tomando adquisiciones radiográficas y vamos a ir siguiendo el camino y el avance del contraste desde el parénquima renal hacia la pelvis y hacia los uréteres y por último hasta la vejiga. Por eso es un examen seriado y postcontraste. Aquí vemos una imagen de una pielografía excretora. Vemos aquí los sistemas pielocaliciares. Aquí está también contrastado el parénquima renal, si lo pueden ver ustedes. ¿Se ve, chicos? ¿O lo agrando? A ver. Espero que no me estén viendo desde un celular, porque si no, ahí estamos en problemas. Ahí lo voy a agrandar. Bien. Entonces, si usted ven mi cursor, chicos, si alguien me puede dar retroalimentación positiva. ¿Se ve mi cursor? Sí, doctora. Sí. Bien, gracias. Entonces, aquí vemos el contorno renal, el parénquima renal, por donde va el cursor. Todo eso es el parénquima, está con buen espesor, se está contrastando homogéneamente. Aquí se las un poco más difícil de ver, ¿no es cierto? El parénquima renal parece que estuviera más adelgazado. Ahí lo vemos, pero está como mucho más delgado, ¿no es cierto? Eh, y vemos los sistemas pilocaliciales. Aquí vemos un sistema pilocalicial que está de aspecto normal, ¿ya? Los cálices tienen forma de copa con una copa cóncava, mientras aquí este es un cáliz que está abombado con inversión de su morfología. En vez de ser cóncavo, su copa es convexa. Lo mismo aquí, ¿no es cierto? La pelvis está engrosada y no logramos ver paso del contraste hacia el uréter, ¿no es cierto? Aquí vemos claramente que fácilmente pasa el contraste hasta distal y está ya llegando y llenando, al menos en forma parcial, la vejiga. Y aquí hay un stop del contraste y no ha llegado, ¿ya? Tanto la fase nefrográfica como la fase de excreción renal debiera ser simultánea y homogénea en ambos riñones, cosa que aquí estamos viendo que no es, ¿no? Por lo tanto, este es el lado patológico. El riñón se ve que tiene una cortical adelgazada, algo ha pasado, este riñón ya no está filtrando con la velocidad adecuada el contraste, ya no está eliminando a tiempo y además que hay un stop aquí, hay una obstrucción que está impidiendo que pase el contraste más distal y bueno, aquí sabemos el sitio de obstrucción, pero no sabemos cuál es la causa, ¿no? Esa es la desventaja de este método que nos muestra muy bien el relieve y la morfología de la vía urinaria, sin embargo, muchas veces las causas anatómicas no las podemos dilucidar solamente con este estudio y de todas maneras en este paciente se va a necesitar algún estudio complementario probablemente de imagen. Bien, aquí vemos una comparación, ¿no?, de las imágenes de la urografía excretora. Tenemos esta imagen, la comparamos con esta, que es una dilatación importante del sistema pielocalicial, ¿no es cierto?, con convexidad de las copas caliciales, ¿no es cierto? El área de la pelvis renal completamente redondeada y comparando, ¿no? Con esta que es una dilatación discreta, todavía las copas de los cálices se pueden ver bastante preservadas en su morfología, aunque sí hay dilatación de la pelvis. Y en este caso, una dilatación moderada, ¿no? Un intermedio entre esta imagen y esta otra imagen, ¿no? Haciendo una comparación en morfología respecto a las imágenes que nosotros podemos tener entre urografía excretora y ecografía. Imágenes que ya hemos visto todas. Bien. Aquí tenemos una
perdón. Ay, no me hace caso esta máquina. Vamos a cortar esto. Aquí tenemos la misma, la misma imagen, un poco más amplificada, para que ustedes puedan ver que el detalle anatómico del sistema pielocalcial es bastante, bastante fino con la urografía, ¿ya? Pero tenemos la consideración de que no vemos, que estamos viendo solamente el relieve del urotelio, no estamos viendo la pared en sí, sino el relieve de la luz uroterial. Eso es lo que estamos viendo nosotros en estas imágenes de la vía urinaria excretora. ¿Cuáles son entonces las indicaciones para estos estudios, en especial de la urografía excretora? La obstrucción de la vía urinaria, han visto que sí se puede ver el nivel de obstrucción, la evaluación de tumores de la vía urinaria, los vamos a valorar como defectos de llenamiento, no los vamos a ver directamente, sino de manera indirecta. Hay estudios que son mejores. Y también podemos valorar adecuadamente la anatomía de la vía urinaria. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos. Hay uréteres dobles, hay riñones dobles, hay riñones ectópicos y eso sí lo podemos valorar adecuadamente con urografía excretora. ¿Qué otra cosa más? Ureterocele, megauréter congénito, uréter retrocavo, la ectopia renal, el riñón en herradura, la malrotación renal y la presencia de divertículos vesicales también podemos diagnosticarlo con una urografía excretora. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que hemos mencionado. Voy a agrandar mis imágenes. Estoy acostumbrada a dar mis clases en aula, chicos. Por lo tanto, mis imágenes son más pequeñitas porque yo tengo un data show que me proyecta todo grande y ahora me limito con esto del método virtual. Pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una duplicación de los sistemas pilocaliciales y una duplicación parcial, ¿no es cierto?, de los uréteres. Aquí hay un uréter saliendo de este sistema y aquí el otro, ¿ya? Y solamente llegando uno, hasta la vejiga. Ya que tenemos una imagen que se llama la cabeza de cobra, esa es la morfología o el descriptor que se utiliza en radiología para el ureterocele, la cabeza de cobra. Aquí tenemos otra cabeza de cobra, aquí tenemos otra cabeza de cobra. Esto es una dilatación benigna, digamos, del uréter distal a nivel de su desembocadura en la vejiga, que algunas veces produce un fenómeno obstructivo y otras veces, la mayoría de las veces, no produce ningún fenómeno de obstrucción, pero debemos saber reconocerlo, ¿no? Así se ve. Otro método que se hace también con radiología simple, más contraste, inyectando a través de una sonda vesical el contraste en la vejiga, es la uretrocistografía retrógrada. Hay indicaciones específicas, por ejemplo, las infecciones urinarias a repetición en los pacientes pediátricos para descartar reflujo vésico ureteral. Esa es una de las indicaciones actualmente, para eso es para lo que más se utiliza este tipo de estudio. Acuérdense que el reflujo vésico ureteral puede ser producto de una inmadurez en el desarrollo de la válvula vésico-ureteral y hay un reflujo retrógrado de la orina desde la vejiga hacia el uréter en los niños pequeñitos. Si el reflujo es de mucha importancia, si hay un reflujo grado 4, la orina retrocede hasta la pelvis renal misma y produce lesión en el parénquima renal y eso es importante de diagnosticar, ¿ya? Diagnosticar el grado de reflujo. Si es un reflujo grave, hay que tratarlo, hay que operarlo porque estos niños, el reflujo vesicoureteral no les, no les duele, no produce ningún síntoma, pero
si no se trata a la larga y si no se detecta a tiempo, va a producir una lesión en el parénquima renal y vamos a tener niños o jovencitos con una insuficiencia renal irreversible y niños que van a tener que estar conectados a una máquina de diálisis, pudiendo una operación salvarle los riñones, ¿no? Entonces, eso es importante en la parte de pediatría, tener en cuenta que existen este tipo de patologías que se diagnostican y se realizan con estos estudios. Bien, ¿qué otra cosa más podemos diagnosticar con una uretrocistografía retrógrada o para qué nosotros la indicamos, la pedimos? Es para el diagnóstico de valvas uretrales, estos en los niños de sexo masculino que pueden tener como unos tabiques en la luz uretral que les dificulta el vaciamiento de la vejiga. También es patología obstructiva que se puede operar, se puede arreglar, ¿no? Las estenosis uretrales adquiridas en los adultos, los divertículos uretrales y también para el diagnóstico de la ruptura traumática vesical, aunque ya esto es algo que ya prácticamente no se usa, es una indicación que ya prácticamente no se usa porque tenemos otros métodos para valorar la presencia o no de líquido en la cavidad peritoneal, pero antes era un método muy válido porque si el contraste escapaba hacia el peritoneo, por fuera de la vejiga, pues teníamos ese diagnóstico, ¿no? Sin lugar a dudas. Aquí vemos unos esquemas y unas imágenes de cómo se ve la vejiga llena de contraste en las uretrocistografías retrógradas. Esta es la uretra femenina. Se toman las imágenes con fluoroscopía, es decir, en tiempo real, y se van valorando si es que existe o no un reflujo durante la micción, ¿ya? Aquí tenemos, este es un paciente masculino, la uretra masculina en toda su longitud, incluyendo la uretra peneal, ¿ya? Y también se ve aquí el reflujo y el contraste pasando desde la vejiga hacia el uréter. ¿Lo ven, chicos? Siempre mis imágenes chiquititas, ¿ah? Ahí vamos a ponerlo grande. Se nota aquí, igual que en el esquema que está señalando, ¿no es cierto? Esto es el reflujo vésico ureteral. Y tenemos que ver hasta dónde sube. Si sube hasta el riñón, es una indicación quirúrgica. Bien, vamos a pasar entonces a la exploración ecográfica de la vejiga. Ya hemos hablado de los riñones y hemos hablado de los uréteres, ahora vamos a la vejiga. Entonces, la vejiga, igual que para los riñones, el primer método de imagen diagnóstica que nosotros vamos a utilizar, el indicado es la ecografía por su inocuidad, ¿no es cierto? Porque no utiliza rayos X y podemos hacerlo por la vía transvesical o transrectal, dependiendo qué es lo que queremos pues, nosotros valorar en la pelvis, ¿ya? La vejiga nos sirve, es importante mencionarlo, como una ventana para ver el resto de los órganos pélvicos cuando está distendida. Acuérdense que las ondas de sonido eh, se propagan muy bien a través del líquido, por lo tanto, una vejiga llena de orina es una excelente ventana para explorar la cavidad pélvica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros evaluar en la vejiga? Podemos evaluar signos de un proceso obstructivo secundario, ¿ya? ¿Cuáles son los signos? Por ejemplo, los divertículos o el engrosamiento de la pared vesical. Los divertículos son como pequeñas hernias que se van a dar a través del urotelio, a través de la túnica muscular de la vejiga. Son herniaciones del urotelio por fuera de la pared vesical y que están unidas a la luz vesical a través de un pequeño cuello, ¿no? Acuérdense que cuando hay una patología obstructiva, como ser en la hipertrofia prostática, que no permite el vaciamiento vesical, cuando hay una estenosis uretral, pues la vejiga tiene que utilizar mucha fuerza en el músculo
para poder vencer esa presión que hay, esa estenosis, y entonces lo que hace el músculo es hipertrofiarse y lo que le da un aspecto engrosado e irregular. Incluso puede tener un aspecto trabeculado. ¿Qué causas de obstrucción nosotros podemos tener? Ya hemos hablado de la hipertrofia prostática benigna en el varón, en el adulto mayor, ¿no es cierto?, en la anterior clase. Y vamos a hablar ahora de otra de las causas más frecuentes, ¿no es cierto?, de obstrucción de la vía urinaria excretora, que son los cálculos, ¿no? En este caso, en la vejiga, eh, la etiología de la presencia de cálculos vesicales es un trastorno del vaciamiento vesical. También puede existir en presencia o formación de cálculos en una vejiga neurogénica, en la estenosis uretral, la presencia de vertículos vesicales, el cistocele, cuando hay catéteres en la vejiga que son prolongados, y también se asocian mucho los cálculos vesicales a presencia de infección por gérmenes gram negativos. Aquí vamos a ver una ecografía de la vejiga. Aquí tenemos la imagen, una vejiga completamente, con una luz completamente anicogénica y en situación más dependiente en relación con la gravedad, vamos a ver una imagen hiperecogénica, arciforme, que determina una sombra posterior, ¿no es cierto? Hacia la profundidad de esta imagen ecogénica, una sombra. Esta es la típica, el típico aspecto de un cálculo vesical. Una imagen arciforme hiperecogénica, blanca, brillante, y una sombra proyectada hacia posterior, ¿no? Aquí tenemos el uréter distal, esta imagen tubular, anecogénica negrita. Y aquí vemos una imagen hiperecogénica en la luz de este uréter, determinada sombra acústica posterior. Este es un cálculo en el uréter distal. Si tenemos suerte, a veces los pillamos. ¿Por qué? Porque la ventana acústica de la vejiga nos permite valorar esta porción más distal del uréter, ¿no? Aquí tenemos cómo se ve el ureterocele. Acuérdense, la cabeza de cobra que les decía, es una pequeña membranita que cubre el orificio o la desembocadura ureterovesical, y a través de un pequeño orificio se va vaciando hacia la vejiga la orina que llega desde el uréter, y se infla y se desinfla, se infla y se desinfla, y normalmente no produce ningún tipo de obstrucción, aunque en algunos casos eventualmente sí puede pasar, ¿no? Dentro de estos ureteroceles también pueden acumularse o formarse pequeños cálculos que sí pueden producir problemas obstructivos. Y aquí tenemos en modo Doppler una imagen del chorro ureteral, ¿ya? Aquí está el orificio vésico ureteral y la orina se está proyectando, el chorro que lanza desde el uréter hacia la luz vesical en color, porque todo lo que tenga movimiento, el Doppler color lo va a detectar, ¿ya? La orina está en éxtasis dentro de la vejiga, sin embargo, el impulso por el peristaltismo del uréter lo va a impulsar hacia la luz vesical, y vamos a ver perfectamente la presencia de este chorro, lo cual es un signo de que este uréter está completamente permeable y está permitiendo el adecuado vaciamiento vesical, ¿ya? Es una herramienta más el doble color para verificar la permeabilidad de los uréteres. Otra patología que también nosotros estudiamos con imagen y que tiene indicaciones específicas y que ahorita vamos a revisar es la infección de las vías urinarias, ¿no? La infección de las vías urinarias. Bueno, en la infección de las vías urinarias está indicado las imágenes cuando. Solamente cuando hay una infección que uno piensa o que hay signos de que sea complicado. ¿Cuál es la complicación en una infección de vías urinarias? La formación de un absceso, ¿ya? Si uno no está sospechando que hay un absceso adicional en una infección de vía urinaria, no debiera haber necesidad de hacer imágenes. Una infección urinaria simple, una cistitis simple, una pielonefritis simple que
la diagnosticas con el laboratorio, ¿no es cierto? Un laboratorio general de orina, un cultivo antibiograma, su antibiótico, y está feliz el paciente, ¿no es cierto? Al primer día ya no le duele nada, al segundo día ya no tiene fiebre y al tercer día ya está asintomático y termina su tratamiento y uno se olvida del asunto, ¿no es cierto? Pero cuando una infección no responde bien al tratamiento, cuando el paciente persiste con fiebre y se agrava en vez de mejorar, nosotros tenemos que tener la sospecha de que hay una complicación y esta complicación se llama un absceso. Y el absceso, ¿cómo se trata? Con medicamentos específicos o bien, si es un absceso demasiado grande, eh, que no se va a resolver con medicación, se tiene que drenar, ¿no es cierto? La resolución es quirúrgica, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos la sospecha de que hay un absceso, nosotros necesitamos saber de qué tamaño es el absceso, si existe o no existe, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Si lo podemos drenar con una aguja, si lo podemos drenar con un catéter o si vamos a necesitar operar al paciente, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve de guía, de mapa, una imagen radiológica, ¿no es cierto? Y en este caso podemos partir con una ecografía, ¿no es cierto? O bien el, la, el estudio más indicado es una tomografía con contraste. Aquí vemos en esta imagen el riñón que está en una fase nefrográfica y vemos aquí como una tajadita de torta que no ha captado contraste e incluso hay un área de muy baja densidad, ¿no es cierto? Mucho más negrita que está en continuidad con esta área, ¿ya? Que esta es el absceso, y es un absceso, esta es una pielonefritis focal complicada con un absceso que está aquí en el espacio, que se ha extendido el espacio perirrenal y pararrenal posterior, ¿ya? Y que hay que operar, ¿cierto? Y uno calcula el volumen del absceso para ver si es que es algo quirúrgico o se va a tratar médicamente o se va a poner un drenaje, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, este es un riñón normal en fase nefrográfica, el parénquima renal todo homogéneo se va a pintar, incluso ya está eliminando un poquito en la pelvis renal, y en cambio en este otro riñón, si lo ven, y si uno está ahí sospechoso, el paciente estaba con fiebre, le dolía la espalda, puño percusión positiva en el lado derecho solamente, en el lado izquierdo la puño percusión era negativa, el paciente con fiebre, escalofríos, laboratorio de orina positivo. Estamos entonces ante un cuadro de una pielonefritis aguda del lado derecho. La paciente parecía que estaba medio complicada, se ha hecho una tomografía y ¿qué es lo que se ve? Estas imágenes como en radio o en rayos de una rueda de carreta, ¿no es cierto? Estas áreas que no captan contraste, que se irradian del centro, ¿no es cierto? Estas áreas no es que estén necrosadas, sino que están edematizadas, por lo tanto le llega poca irrigación a estas áreas del, del riñón y por lo tanto captan menos contraste que el resto, ¿no? Y esa es la típica imagen de una pielonefritis aguda por tomografía. A veces puede ser un solo lugar y es una pielonefritis focal. Como en este caso, esta era una pielonefritis focal, pero se ha complicado. Los pacientes que generalmente se complican van a ser pacientes inmunosuprimidos, pacientes diabéticos, pacientes de la tercera edad, pacientes que usan estupefacientes, ¿no es cierto? Todos esos tienen mayor riesgo de tener una complicación. ¿Cómo se ve en ecografía? La presencia de pus en el sistema pielocalicial. Aquí ven imágenes más ecogénicas, ¿no es cierto? Forman un nivel líquido-líquido con la orina normal. Así se puede ver. Y obviamente la pus puede ser espesa y puede determinar una obstrucción a nivel del uréter, ¿no es cierto? En este otro caso, hay una dilatación del sistema pielocalicial, pero el contenido de la orina está completamente anecogénico y podemos ver una pequeña piedra a nivel del uréter proximal con su sombra acústica posterior. Bien.
Tenemos también no solamente la infección urinaria alta, sino también la infección de la vía urinaria baja. Esto es mucho más frecuente en las mujeres. em, y cuando hay una cistitis a repetición es necesario hacer imágenes con el objeto de descartar algún factor predisponente, ¿ya? Porque ya sabemos que una cistitis simple no se diagnostica con ecografía. Si yo le pido ecografía a mi paciente con síntomas de cistitis, ¿qué voy a encontrar? Probablemente no voy a encontrar absolutamente nada. Voy a ver una vejiga necogénica, pared de la vejiga normal, vaciamiento vesical normal y no tengo diagnóstico. Y en vano le he hecho gastar 300 pesos a mi paciente. Lo que sí le voy a pedir y que es imprescindible a esta paciente es hacerle un laboratorio, ¿no es cierto? Para ver qué antibiótico le voy a dar que le pegue al bicho que tiene, ¿no es cierto? Entonces, solamente cuando sospecho de que puede haber un factor predisponente en pacientes que tienen infección urinaria de repetición, voy o está indicado el pedir algún estudio de imagen y en este caso el estudio indicado sería una ecografía, ¿ya? La urografía excretora, la cisturetrografía retrógrada nos pueden ayudar para ver si no hay cálculos en el uréter, por ejemplo, que a veces hay cálculos que son muy pequeñitos, que no producen dolor, el dolor clásico de una litiasis de la vía urinaria, pero que sí producen éstasis e infecciones a repetición. Entonces ahí sí me sirve la urografía excretora. Y en el caso de la presencia de cálculos en la uretra o la presencia de cálculos o la presencia de reflujo vésico-ureteral, me serviría una cistouretrografía retrógrada, que pues el reflujo vésico-ureteral yo no lo puedo ver con ecografía y tampoco lo voy a ver con una urografía excretora. La única manera de ver el reflujo es la cistouretrografía retrógrada. ¿Ya? Bien, aquí hay algunas fotos de imágenes patológicas de la vejiga con pared engrosada, heterogéneamente engrosada, ¿no es cierto? Con áreas incluso que hasta parecen polipoides, ¿no es cierto? Eh, pero es una cistitis intersticial, puede verse muy fea, y normalmente estas imágenes tan groseras y grotescas se ven en pacientes inmunosuprimidos, especialmente en los pacientes diabéticos. En una paciente que tiene indemne su sistema de defensa probablemente no va a llegar a este extremo, ¿no? La cistitis enfisematosa, igual en pacientes diabéticos, es cuando hay gas en la pared de la vejiga y podemos ver esta neumatosis de la pared vesical dibujada en una radiografía, ¿ya? La paciente tiene eh, orina con contraste dentro de la vejiga y tenemos el gas rodeando y dibujando la pared, ¿no? La pared engrosada, heterogénea. Y aquí tenemos otra imagen, esta es una urografía excretora, está llegando el contraste por los uréteres que no están dilatados, la vejiga está llena de contraste y hay una área de defecto de llenamiento de aspecto irregular, focal, que está demostrando los defectos de llenado que producen estas imágenes pseudopolipoides de la cistitis intersticial. Así se ve una cistitis intersticial en una urografía excretora. Bien, una vez que hemos pasado de la parte infecciosa, inflamatoria, vamos a ver algo más respecto a neoplasias. Estas imágenes ya se las he mostrado al inicio, ¿no es cierto? Cuando hemos hablado de la anatomía normal del riñón por ecografía y las imágenes básicas patológicas, hemos dicho, ¿no es cierto? Esto puede ser un absceso, que el diagnóstico diferencial es una lesión tumoral, que si le ponemos color y tiene vascularización, ya no es un absceso, ¿no es cierto? Porque el absceso es solamente detritus y tejido muerto. En cambio, un tumor es algo sólido, celular y vivo. Muy importante la utilización del modo Doppler en la ecografía, ¿ya? De rutina en todos los estudios ecográficos nosotros debemos utilizar el Doppler como una herramienta adicional porque nos ayuda mucho en el diagnóstico diferencial. Entonces, en la vejiga, los tumores vesicales van a representar el 3% de todas las neoplasias
es el tumor más frecuente del tracto urinario y es de origen epitelial en el 95% de los casos. Y la histología es el carcinoma de células transicionales en el 85% de los casos. Entonces, los tumores de células transicionales son los tumores más frecuentes en la vejiga. Y después están estos otros. Bien, entonces, como es el más frecuente, de este es del que vamos a hablar ahora. Pueden ser multicéntricos, sincrónicos o asincrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden aparecer no solamente en un lugar en la vejiga, sino también en cualquier lugar de la vía urinaria que esté revestida con epitelio transicional. Pueden aparecer en la pelvis renal, en el uréter, además de la vejiga. Entonces, cuando uno pilla uno de estos tumores en la vejiga, hay que hacer una revisión completa de toda la vía urinaria para descartar que no haya tumores sincrónicos en otra localización. Es más frecuente en los hombres de la tercera edad, está relacionado el riesgo con el hábito del tabaquismo, con el uso de la fenacetina y la exposición a colorantes industriales en trabajadores de fábricas. ¿Cuáles son los síntomas? Es la hematuria, la disuria. ¿Cómo nosotros evaluamos esto por imagen? ¿Cómo diagnosticamos por imagen estas lesiones? Pues el primer estudio indicado siempre va a ser la ecografía. Cuando hay sangre en la orina, nosotros investigamos con ecografía. Podemos utilizar también la urografía o la cistografía, aunque ya no está muy en boga hacer este tipo de estudios, ya que existen otras alternativas mejores una vez que uno ha detectado la lesión por ecografía. Ahora, si no la detectó por ecografía y uno dice, a lo mejor está en el uréter, eh, a lo mejor sí, una urografía nos puede ayudar a visualizar mejor los uréteres. Sin embargo, pues ahora tenemos estudios que son mucho mejores, que son la tomografía y la urotac por tomografía, pues es mucho mejor que una urografía en este caso, ¿no? ¿Cómo vamos a etapificar una vez que hemos ya diagnosticado la lesión, la hemos clasificado, la hemos ubicado, determinado su localización? Vamos a pasar al proceso de etapificación y en eso también cumple un rol muy importante las imágenes, tanto por tomografía o bien por resonancia magnética, para ver si hay invasión a órganos vecinos, si hay metástasis a distancia, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos en imagen de tumores vesicales. El diagnóstico diferencial de esta lesión, que es una lesión polipoide de la vejiga que está protruyendo hacia la luz vesical, ¿no es cierto? Puede ser a veces, y como generalmente el paciente viene con el síntoma de hematuria, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto puede ser también un coágulo. ¿Cómo diferenciamos un coágulo de una lesión celular? ¿Alguien me puede decir, chicos, con ecografía cómo hago? Si todavía me acompañan y no se han dormido, ¿alguien me diría qué le hago? Nadie, chicos. ¿Se fueron ya todos? ¿Me han abandonado todos, chicos? No, doctora. Gracias a Dios, ya estaba por irme yo también. Bien, la pregunta nuevamente, ¿cómo yo distingo? Hemos dicho que los pacientes con tumores vesicales, uno de los síntomas más frecuentes es la hematuria. Por lo tanto, esta imagen aquí puede ser un tumor vesical o puede ser un coágulo en retracción. ¿Cómo yo con ecografía diferencio un coágulo en retracción de un tumor vesical? ¿Quién me podría decir?
de la misma forma que yo voy a diferenciar una colección con detritus de un tumor sólido, utilizando el modo Doppler color. ¿Ya? Si tiene vasos, quiere decir que no es un coágulo. Los coágulos no tienen neovascularización. Los coágulos nunca están vascularizados. ¿Ya? Entonces, si yo aquí a esta imagen le aplico el modo Doppler color y veo estructuras vasculares, estoy 100% seguro de que esto no es un coágulo, sino es una lesión tumoral y ya he hecho el diagnóstico de mi paciente y de la causa de su hematoide. ¿Ya? Bien, muchas veces en estos pacientes que están sangrando bastante, es difícil encontrar y diferenciar porque hay mucho coágulo y hay que tener paciencia, a veces incluso primero se hace un lavado vesical y después se vuelve a repetir la ecografía para lograr encontrar la lesión, porque no siempre es una lesión grosera y grande como esta. ¿Ya? A veces son pequeñitas y son difíciles de ver. Bueno, una vez ubicada la lesión, nosotros procedemos a la etapificación tumoral y eso lo hacemos con tomografía computarizada con contraste o bien con resonancia magnética con contraste. En este caso vemos una lesión que está ocupando prácticamente toda la luz vesical. Esta es una tomografía, un plano axial a nivel de la pelvis renal con la vejiga en represión y está lleno de contraste la luz remanente vesical, porque el resto de la luz vesical está ocupada por esta lesión heterogénea que capta contraste también en forma heterogénea con algunas áreas de necrosis. Aquí vemos como la lesión está limitada por la pared vesical, ¿no es cierto? Tiene un contorno muy liso, regular, pero aquí se forma irregular y algo heterogénea. La delimitación entre la pared vesical y la grasa ya no se nota y no es tan bien definida, es pérdida de definición que nos está hablando de invasión tumoral más allá de la pared vesical hacia la grasa perivesical. ¿Ya? Aquí está en contacto con la pared anterior del recto, por lo tanto también es un indicador de infiltración tumoral hacia la pared rectal. En este otro caso, la lesión más bien, estamos en la fase arterial del contraste, todavía no ha llegado el contraste a la luz vesical, aquí está sin contraste el contenido, la orina dentro de la luz vesical y tenemos el tumor que está realzando de forma muy importante con el contraste y vemos que es una lesión irregular ocupando parcialmente la luz vesical y como hay una pérdida de definición del contorno de la pared vesical, ¿no es cierto? Con infiltración en la grasa perivesical y en las vesículas seminales. Y en este caso, el uréter izquierdo que está llegando hacia la vejiga está obliterado por el tumor. Bien. Vamos a hablar un poquito de cálculos en las vías urinarias. Ya hemos hablado hace un rato de la patogenia, ¿no es cierto? Generalmente la patología obstructiva es una de las causas, ¿no es cierto? La hipertrofia prostática y otros que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Vamos a tener para el diagnóstico de los cálculos de las vías urinarias, está indicada una radiografía simple como primer estudio y el estudio más clásico que se hace. Acuérdense que existen cálculos radiolúcidos que son transparentes a los rayos X y no los vamos a ver, como son los cálculos de ácido úrico y de cistina. Por lo tanto, la radiografía simple no es 100% sensible y cuando los cálculos son muy pequeñitos por superposición de estructuras, acuérdense que las uréteres son retroperitoneales, puede que también no se vean. ¿Ya? Entonces, el mejor estudio para el diagnóstico de los cálculos en las vías urinarias es la tomografía simple o UroTac con cortes finos. ¿Ya? La ecografía solamente si los cálculos estuvieran dentro de la vejiga o en la pelvis renal los vamos a poder apreciar. Ya saben que los uréteres no están al alcance de la ecografía. Los síntomas del cólico renal
eh, sin hidronefrosis, pues hace necesario que nosotros estudiemos la vía urinaria, ¿ya? Pueden existir a veces dilataciones ah, de la vía urinaria y no encontramos ningún cálculo. ¿Por qué? Porque a veces solamente es que el cálculo ya es eliminado, pero ha dejado una inflamación, ha raspado la pared del urotelio que se ha quedado inflamada y todavía queda dilatado porque hay una pseudoobstrucción por esa inflamación que va a remitir con antiinflamatorios y no va a pasar nada, ¿no? Va a remitir espontáneamente la hidronefrosis, ¿ya? También podemos encontrarnos en el diagnóstico diferencial la presencia de hidronefrosis por reflujo en un paciente que nunca se le diagnosticó como hallazgo incidental. Y una de las maneras de descartar la obstrucción de la vía urinaria es lo que les mostré, ¿no? La presencia o demostrar el chorro ureteral con Doppler en una ecografía, ¿ya? Otro modo de sospechar, que nos hace sospechar la presencia de patología obstructiva urinaria es el incremento de resistencia al flujo en la arteria renal utilizando velocimetría Doppler, pero eso es algo un poquito más avanzado, pero tenemos varias formas nosotros eh, de lograr diagnosticar, ¿no? Varios signos que podemos buscar, ¿no? No solamente uno. Y tenemos que conocerlos todos y hacer uso de todas nuestras herramientas en cada paciente y hacer uso de todas estas herramientas exhaustivamente para poder descartar con certeza de que la paciente no tiene un cálculo, ¿ya? Importante también saber que existe cálculos en las vías urinarias que no producen dolor. Hay pacientes que son muy tolerantes al dolor o que apenas reflejan una pequeña molestia y sin embargo sí tienen cálculos, ¿no? Entonces, a pesar de que no hay dolor o de que no hay hidronefrosis, eh, si hay una sospecha clínica por otros factores, por otros laboratorios, pues hay que investigar de todo, ¿no? Y estos signos que les digo, estas herramientas que tenemos, las tenemos que usar todas. El médico radiólogo que haga un estudio debe saber utilizar todas estas herramientas para hacer un buen estudio, ¿ya? Bien, ya hemos pasado entonces patología tumoral, patología inflamatoria infecciosa, patología obstructiva de la vía urinaria y vamos a pasar a una patología. Nuevamente retornamos al parénquima renal de la vía urinaria y vamos a hablar de la insuficiencia renal, ¿ya? Esto pues a tema viene, ¿por qué? Por la importancia que tiene el diagnóstico de la uropatía obstructiva, ¿no es cierto? El 10% del, de los pacientes que vienen con insuficiencia renal, su etiología es la obstrucción de la vía urinaria, no diagnosticada a tiempo, ¿no es cierto? Otra parte se debe pues a las consecuencias de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, en pacientes con enfermedades congénitas, ¿no es cierto? Como la nefropatía poliquística autosómica dominante, eh, a secundaria enfermedades infecciosas, ¿no? Como la glomerulonefritis posterior a una infección viral o bacteriana, la nefropatía asociada al SIDA. ¿Cómo vamos a diagnosticar nosotros la insuficiencia renal y cuál es el rol de las imágenes en el diagnóstico, ¿no es cierto? Ya que sabemos que la eh, biopsia renal es una evaluación complicada, invasiva, con riesgo. Eh, Creo que pues una opción eh, importante que tenemos es las imágenes, ¿no? Y que podemos aportar mucho en esto. Aquí tenemos mis imágenes, las voy a ampliar de nuevo porque están muy chiquititas para la pantalla. Tenemos aquí una radiografía simple, sin contraste, por si acaso, chicos. Y en este paciente vemos
imágenes de múltiples calcificaciones, tanto a nivel del parénquima renal como del seno renal, múltiples calcificaciones. A esto le llamamos nosotros nefrocalcinosis, que puede verse en pacientes con insuficiencia renal. ¿Cómo se ve esta nefrocalcinosis en ecografía? Ya hemos dicho que el calcio, los cálculos o cualquier componente cálcico que hay en los tejidos se va a ver hiperecogénico, imágenes blancas muy brillantes en relación a las pirámides renales, determinando sombras negras acústicas posteriores por detrás a estas calcificaciones groseras y grandes en sitio de proyección de los pirámides renales. ¿Ya? ¿Qué otro rol nosotros podemos? Otra cosa que me olvidaba, perdón. Me estoy saltando. Me estoy saltando, chicos. ¿Cómo me he saltado tanto? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, insuficiencia renal. Bien. ¿Cómo vemos el riñón en una paciente con insuficiencia renal? Si es una insuficiencia renal aguda, el riñón va a tener un tamaño normal o va a estar agrandado, pero va a estar aumentado de cogenicidad y va a haber una pérdida de la diferenciación entre las pirámides renales y la corteza renal. ¿Ya? Y generalmente va a estar más ecogénico que el hígado. ¿Ya? Esa es una insuficiencia renal aguda. En la insuficiencia renal aguda, si le hacemos una gammagrafía excretora, ¿qué va a pasar con el riñón que está en insuficiencia? Quiere decir, no funciona, por lo tanto, no va a captar el radiotrazador y por lo tanto va a haber una exclusión completa del riñón. Aquí no hay riñón, no porque no esté, sino porque no captó el radiotrazador, mientras que este riñón, que está normal, capta adecuadamente el radiotrazador y se logra ver. ¿Ya? Otra causa ya hemos dicho, ¿no es cierto?, de insuficiencia renal, la presencia de uropatía obstructiva. En este caso ya les había mostrado esta imagen con un cálculo a nivel de la unión pielo-ureteral, hidronefrosis y un riñón que a lo mejor deja de captar contraste porque esta obstrucción pues puede causar, si es que esto no se resuelve en pocos días, pues puede causar daño en la función renal. ¿Ya? Aquí tenemos los riñones poliquísticos de la enfermedad poliquística que están sustituyendo por completo el parénquima renal. Solo se ven formaciones quísticas, no hay ya parénquima, por lo tanto este riñón no tiene no tiene parénquima funcional. En tomografía, el mismo paciente, múltiples formaciones quísticas, algunas de ellas pueden tener contenido hemático en su interior porque pueden sangrar. Son riñones de gran tamaño, aumentados de tamaño. Y en la insuficiencia renal crónica, esta es una tomografía, un plano axial, vemos aquí unos riñones pequeñitos con un parénquima renal disminuido de tamaño. Y entonces, cuando es una enfermedad o una insuficiencia renal crónica, nosotros vemos una atrofia del parénquima. ¿Ya? Son riñones que no funcionan. Bien. Ya hemos visto las calcificaciones renales que pueden estar en la corteza, en las pirámides. En pacientes con insuficiencia renal también pueden verse calcificaciones. Estas serán las imágenes de la nefrocalcinosis. No necesariamente toda calcificación es un cálculo renal. Hay que hacer diagnósticos diferencial por la ubicación y el sitio de proyección. Entonces, ¿en qué otra cosa más son útiles las imágenes, chicos? Y con esto ya estamos prácticamente terminando el módulo de vías urinarias. Les ruego 5 minutitos más de paciencia. Entonces, ¿en qué más son útiles las imágenes para la patología renal? Pues en la evaluación de los trasplantes o de los pacientes trasplantados renales, ¿ya? Nosotros podemos evaluar con ecografía,
utilizando el modo gris, el modo de escala de grises, perdón, el modo Doppler y la velocimetría, la presencia o no de rechazo, control si hay estenosis en las anastomosis tanto de la arteria como de la vena renal, si hay obstrucción del, del, del implante ureteral que se hace a la vejiga, ¿no es cierto? Para ver si todo eso está funcionando bien. Si hay infartos, el Doppler es una herramienta pues, que es muy útil en este caso. Aquí vemos la imagen, por ejemplo, este es una, un segmento de estenosis a nivel del origen de la arteria renal en la aorta, un segmento estenótico y tenemos flujo desordenado. ¿Ya? Esto se llama aliasing en el término descriptor en inglés. ¿Ya? Es un flujo desordenado y una dilatación postestenótica, ¿no? En la arteria. Y podemos medir el diámetro de la estenosis y la longitud de la estenosis y podemos medir la velocidad del flujo a través de esta estenosis y dependiendo de la velocidad hay parámetros ya predeterminados para decir si es una estenosis crítica o no es una estenosis crítica. ¿Ya? Este es el flujo espectral, que es la medición de la velocidad de flujo dentro de la luz arterial en el tiempo. ¿Ya? A este nivel está la sístole y toda esta onda más baja es la diástole. Aquí tenemos una tomografía donde podemos también valorar de manera precisa a los donantes renales, ¿ya? Para ver la anatomía precisa de las arterias, de las venas, de los uréteres, para ver si es o no un buen candidato a ser donante renal. Y aquí tenemos un riñón trasplantado en la fosa, generalmente el riñón trasplantado se ubica en la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Y vemos aquí cómo es un riñón grandote, ecogénico. Miren el hígado, como es de menos ecogenicidad que el parénquima renal. Las pirámides renales se ven prácticamente negras por el contraste, ¿no? Que hace con un parénquima renal que está aumentado. Este paciente está haciendo, son signos todos estos de rechazo, ¿no? Del riñón trasplantado. Hacemos un Doppler, hacemos distintas evaluaciones al riñón trasplantado y podemos orientar si hay signos de rechazo o si la causa de estos cambios pues es una estenosis en la anastomosis de la arteria del donante con la arteria del receptor. Bien, hemos hablado entonces de distintas patologías, ¿no es cierto? Hemos hablado de lesiones benignas como la litiasis, los quistes renales simples, más quistes simples, pueden ser tan grandes y groseros como esto, tan sutiles como esto. Hemos hablado de lesiones malignas, ¿no es cierto? De sus diagnósticos diferenciales y de los distintos métodos que nosotros tenemos para poder diagnosticar y explorar la vía urinaria. Necesitamos para hacer buenos diagnósticos y buenos diagnósticos diferenciales, conocer todos los métodos, necesitamos para solicitar los estudios, conocer los métodos disponibles y las indicaciones de cada uno de estos métodos disponibles para que puedan serles útiles a nuestros pacientes, ¿ya? Y no solicitar estudios que no correspondan, ¿ya? Entonces, como consideración y resumen de todo lo que hemos hablado ahorita, que sé que es algo bastante extenso el tema, y por lo extenso, pues resulta un poco árido para ustedes, ya que eh, no están acostumbradas a este tipo de visualización de los temas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como un resumen, me parece importante resaltar, ¿no? Que la ecografía es el método diagnóstico eh, indicado inicial para la mayor parte de las patologías de la vía urinaria, ¿ya? Teniendo en cuenta que hay algunas de las patologías de la vía urinaria, en especial las infecciosas, que no necesitan imágenes a no ser que estén
complicadas, ¿ya? Eso es importante que lo recuerden, ¿ya? El método de ecografía, sin embargo, es importante también resaltar que es un método diagnóstico operador dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que el operador del equipo es el que tiene que tener muy buena experiencia, ser buen conocedor de las patologías, eh, estar bien entrenado para que pues pueda tener algún éxito el diagnóstico, ¿no es cierto? Porque si es personal no entrenado, no especializado, pues no va a saber utilizar adecuadamente las herramientas, ¿no? Bien, la ecografía, ojo, no nos permite obtener imágenes de estructuras que contengan aire o contengan huesos, y esa es una dificultad en la vía urinaria que ya hemos hablado, en especial en la región de los uréteres, ¿no es cierto? Hablando de la pilografía, tener en cuenta que usa rayos X y también tener en cuenta que a pesar de que nos puede reflejar muy bien la anatomía de la vía urinaria excretora, solo nos permite visualizar la luz de las vías urinarias y el relieve interno del epitelio urinario. No nos muestra el espesor de la pared ni lo que hay alrededor de la vía urinaria. Bien, la tomografía y la resonancia nos van a permitir visualizar la luz de la vía urinaria, la pared de la vía urinaria, los órganos y los tejidos adyacentes a la vía urinaria. Esto es importante, ¿ya? Sin embargo, obviamente son más costosos y la tomografía emite, pues el paciente va a estar expuesto a mayor dosis de radiación, entonces eh, hay que pedirlas cuando realmente esté indicado, ¿no? Y la resonancia es un método bastante caro, por lo tanto también hay que limitar el solicitar estos estudios a los pacientes indicados, ¿ya? No a todos. Eh, También otra cosa que es importante recalcar es que el conocimiento de la ecografía, la radiografía y tomografía de las vías urinarias con sus indicaciones específicas y sus imágenes diagnósticas va a ser una herramienta de gran ayuda para médicos y profesionales de la salud que no sean médicos, siempre que sea racionalmente indicado, ¿ya? Y valga la redundancia nuevamente de todo esto. Y con eso, chicos, hemos terminado conmigo. Ya no nos vamos a ver más en teóricas. Si hay alguna pregunta, chicos. No hay preguntas. Bueno, Al entonces, parecer no hay preguntas, doctora. bien, entonces solo me toca despedirme. Se les va a mandar el temario y bueno, que les vaya bien en el examen y que tengan un buen descanso. Hasta luego, chicos, que estén bien. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga una buena noche. Igualmente, Hasta luego, buenas doctora. noches. Hasta luego.